Déjame empezar aclarando algo importante. Este no es un video sobre religión en el sentido tradicional. No es un debate sobre si Dios existe o no existe. No es un análisis sobre espiritualidad. Ni siquiera es un video sobre fe. Este es un video sobre poder, sobre una de las tecnologías políticas más sofisticadas que surgieron en el mundo antiguo. Una tecnología tan poderosa que no solo organizó a una sociedad, sino que logró algo que casi ninguna civilización de la antigüedad consiguió: sobrevivir a la derrota, sobrevivir a la destrucción total, sobrevivir incluso cuando perdió todo lo que normalmente mantiene viva a una nación: territorio, ejército, gobierno, templo, capital. La historia está llena de pueblos que desaparecieron cuando perdieron estas cosas. Los hititas desaparecieron. Los asirios desaparecieron. Los filisteos desaparecieron. Docenas de culturas del antiguo cercano oriente simplemente se disolvieron en la historia. Pero un pueblo no desapareció: el pueblo judío. Y la razón por la que no desapareció no fue la fuerza militar. No fue el poder político. Ni siquiera fue el territorio. Fue un sistema construido alrededor de un libro. Ese libro es la Torá. Ahora bien, para entender por qué este libro fue tan poderoso, tenemos que dejar de pensar en él únicamente como un texto religioso. Tenemos que empezar a verlo como lo que también es: una arquitectura política. Porque la Torá cumple funciones que normalmente cumpliría un Estado. En sus páginas encuentras ley civil, ley penal, normas económicas, regulación social, estructura comunitaria, normas de herencia, sistemas de deuda, regulación agrícola, normas de alimentación, reglas de pureza, estructura familiar, administración de conflictos y una narrativa completa sobre el origen de un pueblo. Esto es algo muy importante, porque la mayoría de los estados antiguos funcionaban con una estructura de poder muy clara: Dios, rey, sacerdotes, ejército, pueblo. El poder descendía desde arriba hacia abajo. Los dioses legitimaban al rey. El rey gobernaba a los nobles. Los nobles controlaban la tierra, y la tierra controlaba al pueblo. Era una pirámide. Pero la Torá introdujo una idea radical. En lugar de colocar al rey en la cima del sistema, colocó la ley. En el mundo de la Torá, incluso el rey estaba sometido a la ley. Esto puede parecer algo normal hoy, pero en el mundo antiguo era revolucionario. En Egipto, el faraón era considerado un dios. En Mesopotamia, el rey era el representante directo de los dioses. En muchos imperios, el monarca era literalmente sagrado. Pero la Torá establece algo completamente diferente. El poder supremo pertenece a la ley divina. Y esa ley no pertenece al rey, pertenece al pueblo. Esto crea algo que podríamos llamar un pacto político colectivo. El pacto, el Brit, un acuerdo entre Dios y toda la comunidad, no entre Dios y una élite, entre Dios y el pueblo. Esto significa que cada miembro del pueblo forma parte directa del sistema político, y eso cambia completamente la estructura del poder. Ahora bien, aquí aparece una pregunta clave: ¿quién escribió realmente la Torá? La versión tradicional dice que fue Moisés. Pero cuando los académicos modernos comenzaron a analizar el texto con herramientas lingüísticas, históricas y literarias, descubrieron algo sorprendente. La Torá parece estar compuesta por varias capas diferentes de escritura, capas que fueron redactadas en distintos momentos históricos. Esta idea se conoce como la hipótesis documental. Según esta teoría, el texto fue construido a partir de varias tradiciones distintas, que posteriormente fueron editadas juntas. Entre las principales fuentes identificadas se encuentran la fuente yavista, la fuente eloísta, la tradición deuteronomista y la fuente sacerdotal. Cada una refleja preocupaciones políticas y religiosas ligeramente diferentes. Algunas enfatizan la genealogía, otras enfatizan la ley, otras se centran en el sacerdocio, otras en la historia nacional. Durante siglos, estas tradiciones fueron recopiladas, organizadas y editadas hasta formar el texto que hoy conocemos. Esto no significa que el texto pierda su importancia. Al contrario, significa que fue el resultado de un proceso intelectual extremadamente sofisticado. Porque lo que finalmente emerge no es simplemente una colección de historias. Es un sistema diseñado para resolver uno de los problemas más difíciles de la historia política: cómo mantener viva a una nación cuando pierde su territorio.
Esta pregunta se volvió crítica durante uno de los momentos más traumáticos de la historia del antiguo Israel, la destrucción de Jerusalén. En el año 586 a.C., el imperio babilónico conquistó el reino de Judá. Jerusalén fue destruida, el templo fue incendiado, la élite de la población fue deportada a Babilonia. Este evento es conocido como el exilio babilónico. Para la mayoría de los pueblos antiguos, algo así significaba el final. Cuando una nación perdía su templo y su capital, su identidad normalmente se disolvía. Pero durante el exilio ocurrió algo extraordinario. En lugar de desaparecer, los líderes intelectuales y religiosos del pueblo comenzaron a reorganizar su identidad alrededor de algo que no podía ser destruido por un ejército. Un texto, un sistema legal, una narrativa común, una memoria colectiva. En lugar de un estado territorial, comenzaron a construir una nación textual. Un pueblo definido por una ley compartida, una historia compartida y prácticas comunitarias específicas. Esta fue la verdadera revolución, porque un territorio puede ser conquistado, pero un texto puede ser destruido. Pero una tradición puede reconstruirse en cualquier lugar. Un ejército puede ser derrotado, pero una comunidad basada en la ley puede sobrevivir incluso en el exilio. Así nació lo que podríamos llamar la tecnología política de la Torá. Un sistema diseñado para permitir que una comunidad sobreviva incluso sin Estado. Y esa tecnología incluía varios mecanismos extraordinariamente inteligentes. El primero fue la ley total. La Torá no regula solo la religión, regula la vida cotidiana, la alimentación, la economía, las deudas, el descanso, la familia, la agricultura, la justicia. Cuando una ley regula tantos aspectos de la vida, crea una identidad fuerte, porque cada acción cotidiana recuerda a la persona que pertenece a una comunidad específica. El segundo mecanismo fue el Shabbat, un día de descanso obligatorio, cada semana, pero no solo descanso de un marcador de identidad. Donde quiera que estuviera un judío en el mundo, el Shabbat lo conectaba con su comunidad. Era una señal cultural portátil. El tercer mecanismo fueron las leyes dietéticas. Las normas sobre alimentos crean una frontera social invisible. Si tus reglas de comida son diferentes a las de los demás, automáticamente reduces la asimilación cultural. Esto no es solo religión, es ingeniería social. Y funcionó. Durante siglos, el pueblo judío mantuvo su identidad incluso viviendo dentro de imperios enormes. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, Europa medieval. Imperios islámicos. La Torá funcionó como un sistema operativo cultural. Un sistema que permitía mantener la cohesión de la comunidad incluso en condiciones extremadamente adversas. Y aquí aparece algo aún más interesante, porque el impacto de la Torá no se limitó al pueblo judío. Su arquitectura política influyó profundamente en muchas de las ideas que hoy damos por sentadas. La idea de que la ley está por encima del gobernante, la idea de pacto social, la idea de comunidad moral, la idea de justicia universal. Todas estas ideas se desarrollaron posteriormente en otras tradiciones. El cristianismo heredó la estructura del pacto. El Islam heredó el concepto de ley total que regula la vida. Los sistemas constitucionales modernos heredaron la idea de que ningún gobernante está por encima de la ley. Incluso muchas ideologías modernas siguen estructuras narrativas similares. Un texto fundacional, una comunidad elegida, una visión del futuro, una interpretación moral de la historia. En otras palabras, la Torá no solo influyó en una religión, influyó en la forma en que gran parte del mundo occidental entiende la política. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. Si un grupo relativamente pequeño de escribas y sacerdotes logró construir un sistema tan duradero hace más de 2000 años, ¿qué nos dice eso sobre el poder de las ideas? Quédate hasta el final del video porque lo que vamos a ver en el siguiente bloque revela algo aún más sorprendente. Cómo esta arquitectura textual terminó influyendo en imperios, religiones globales y sistemas políticos modernos. Y entender esto cambia completamente la forma en que vemos la historia. Para entender realmente el poder del sistema que se construyó alrededor de la Torá, hay que observar lo que ocurrió después del exilio. Porque el regreso del exilio no fue simplemente el retorno de un grupo de personas a su tierra. Fue algo mucho más importante. Fue la reconstrucción de una nación alrededor de un texto.
Cuando el imperio persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C., el rey Ciro permitió que varios pueblos deportados regresaran a sus territorios originales. Entre esos pueblos estaban los judíos. Algunos regresaron a Jerusalén, pero muchos no. Muchos se quedaron viviendo en Babilonia, donde ya habían construido nuevas vidas, nuevos negocios y nuevas redes comerciales. Esto creó algo completamente nuevo en la historia. Una nación que existía en múltiples lugares al mismo tiempo, una nación dispersa, lo que más tarde se llamaría la diáspora. Y aquí aparece una figura clave en esta historia, un hombre llamado Esdras. Esdras no era un rey, no era un general, no era un conquistador, era un escriba, un experto en la ley. Y eso es precisamente lo que hace que su papel sea tan extraordinario, porque Esdras entendió algo fundamental. Si el pueblo judío iba a sobrevivir en un mundo dominado por grandes imperios, su unidad no podía depender de la fuerza militar. Tenía que depender de algo más fuerte, la ley. Según la tradición bíblica, Esdras reunió a la población en Jerusalén y realizó algo que podríamos llamar el acto fundacional de la nación textual. Leyó públicamente la Torá, durante horas, durante días, mientras otros sacerdotes explicaban su significado al pueblo. Esto no fue simplemente una ceremonia religiosa, fue la proclamación de una constitución, un momento en el que un texto se convierte en la autoridad central de una comunidad. Y aquí ocurre algo políticamente radical. La autoridad suprema ya no es un rey, ni un imperio, ni siquiera un templo. Es un libro. Esto cambia completamente la estructura del poder, porque un libro tiene propiedades muy distintas a las de un rey. Un rey puede morir, un rey puede ser derrocado, un rey puede ser conquistado, pero un libro puede copiarse, puede enseñarse, puede memorizarse, puede viajar. Y eso significa que el sistema político basado en ese libro puede sobrevivir incluso cuando todo lo demás desaparece. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante los siglos siguientes. El pueblo judío vivió bajo el dominio de múltiples imperios. Primero los persas, luego los griegos tras las conquistas de Alejandro Magno. Después los reinos helenísticos, más tarde el imperio romano. Cada uno de estos imperios controlaba el territorio, pero ninguno controlaba completamente la identidad cultural del pueblo judío, porque esa identidad estaba protegida por prácticas que funcionaban como mecanismos de cohesión social. El estudio de la ley, las festividades religiosas, el Shabbat, las normas alimentarias, las tradiciones familiares. Cada una de estas prácticas reforzaba la pertenencia a la comunidad. Incluso cuando los judíos vivían en ciudades muy alejadas entre sí, incluso cuando hablaban idiomas diferentes, incluso cuando estaban separados por miles de kilómetros. Esto creó algo único. Una red de comunidades conectadas por un sistema legal y cultural común. Y esa red tenía otra característica importante, la educación. En muchas sociedades antiguas, la alfabetización estaba reservada para una pequeña élite. Pero dentro de la tradición judía, el estudio de la Torá se convirtió en una obligación cultural. Aprender a leer, aprender a interpretar textos, aprender a debatir. Estas prácticas crearon una cultura intelectual extremadamente fuerte. Una cultura donde la discusión era parte normal del aprendizaje. Y esto se refleja claramente en uno de los textos más fascinantes de la historia, el Talmud. El Talmud no es simplemente un libro de leyes, es un registro de discusiones, argumentos, interpretaciones, desacuerdos. En sus páginas aparecen debates entre rabinos que discuten el significado exacto de las leyes. Algunas opiniones ganan, otras pierden, pero incluso las opiniones minoritarias quedan registradas. Esto es algo sorprendente, porque en muchos sistemas políticos la disidencia se elimina, pero en la tradición rabínica la discusión se convierte en parte del sistema. Esto crea una cultura donde el pensamiento crítico no solo está permitido, está institucionalizado. Y aquí aparece otro elemento fascinante: los profetas. En muchas civilizaciones antiguas, la religión servía principalmente para reforzar el poder del rey. Pero en la tradición israelita ocurrió algo diferente. Los profetas muchas veces criticaban al poder, denunciaban la injusticia, acusaban a los gobernantes de corrupción, defendían a los pobres. Esto era posible porque el pacto de la Torá no era entre Dios y el rey, era entre Dios y el pueblo.
Si el rey violaba la ley, podía ser denunciado. Y los profetas utilizaban precisamente ese argumento, que la justicia era más importante que el poder, que la ley estaba por encima de la autoridad política. Estas ideas serían increíblemente influyentes siglos después, porque la noción de que existe una ley moral superior al gobernante es uno de los fundamentos de la tradición política occidental. Cuando siglos más tarde surgirían ideas como el Estado de Derecho, la limitación del poder, la responsabilidad moral de los gobernantes, muchas de esas ideas ya estaban presentes en la tradición bíblica. Y esa influencia no se limitó al judaísmo. El cristianismo heredó muchas de estas estructuras. Jesús y sus seguidores operaban dentro del marco conceptual del pacto. Las primeras comunidades cristianas también se organizaron alrededor de textos sagrados. El Nuevo Testamento se convirtió en una nueva colección de escritos que definían la identidad de la comunidad. Algo similar ocurrió con el Islam. El Corán también se presenta como una revelación textual. La Sharia funciona como un sistema legal que regula muchos aspectos de la vida. La comunidad de creyentes, la Umma, se define en gran medida por su relación con ese texto. Esto significa que varias de las religiones más influyentes del mundo comparten una arquitectura política similar, una comunidad definida por un texto, una ley que regula la vida cotidiana, una narrativa que explica el origen y el destino del grupo. Esta estructura es extraordinariamente poderosa, porque crea comunidades muy cohesionadas, pero también plantea una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando los textos se interpretan de maneras diferentes? ¿Qué ocurre cuando nuevas circunstancias históricas desafían las normas antiguas? Estas preguntas generaron debates durante siglos, debates que continúan hasta hoy. Y entender estos debates es fundamental para comprender cómo las ideas antiguas siguen influyendo en el mundo moderno. Porque aunque vivimos en sociedades tecnológicas, muchas de nuestras instituciones políticas todavía están construidas sobre conceptos que nacieron hace miles de años. Conceptos como ley, pacto, justicia, comunidad, moral, responsabilidad colectiva. En el siguiente bloque vamos a explorar algo aún más fascinante: cómo esta arquitectura conceptual terminó influyendo en ideas modernas como las constituciones, la democracia, los derechos humanos y el concepto mismo de nación. Porque aunque muchas personas no lo saben, varias de las ideas políticas que hoy consideramos modernas tienen raíces sorprendentemente antiguas. Y algunas de ellas pueden rastrearse hasta esos antiguos escribas que hace más de 2000 años decidieron construir una nación alrededor de un libro. Si estás encontrando interesante esta historia, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí analizamos cómo las ideas antiguas siguen moldeando el mundo moderno. Y lo que veremos en el último bloque probablemente te haga ver la historia política desde una perspectiva completamente diferente. Ahora que hemos visto cómo la Torá ayudó a construir una nación que podía sobrevivir sin territorio, tenemos que hablar de algo todavía más importante: su impacto en el mundo moderno, porque muchas de las ideas políticas que hoy consideramos normales no existían en la mayoría de las civilizaciones antiguas. En el mundo antiguo, el poder era simple. El poder pertenecía al más fuerte. Los imperios se expandían por conquista. Las leyes existían porque el gobernante las imponía, y cuando el gobernante cambiaba, las leyes también podían cambiar. Pero el sistema que se desarrolló alrededor de la Torá introdujo algo radicalmente distinto: la idea de que la ley está por encima del gobernante. Esta idea puede parecer obvia hoy, pero en la antigüedad era profundamente revolucionaria, porque significaba que incluso el rey debía obedecer una norma superior. En el libro de Deuteronomio aparece una instrucción sorprendente sobre los reyes. Dice que cuando un rey suba al trono, debe escribir una copia de la ley y leerla todos los días de su vida. Esto tiene una implicación política enorme. El rey no es el creador de la ley, es su servidor. Esto rompe la estructura clásica de poder de muchas civilizaciones antiguas y crea algo que siglos después se convertiría en uno de los pilares de las sociedades modernas: el Estado de Derecho, la idea de que las leyes gobiernan a las personas, no las personas a las leyes. Ahora bien, otro concepto que emerge de esta tradición es el pacto social. En la Torá, la comunidad existe porque ha aceptado un pacto, una alianza colectiva basada en obligaciones mutuas. Este concepto reaparece siglos después en la filosofía política moderna. Pensadores como Hobbes
Locke y Rousseau hablarían del contrato social, un acuerdo mediante el cual las personas forman una sociedad y aceptan ciertas normas para convivir. Aunque estos filósofos escribieron en contextos completamente diferentes, la estructura conceptual recuerda mucho a la idea bíblica del pacto. Una comunidad organizada alrededor de un acuerdo moral compartido. Pero la influencia no termina ahí. También aparece en la idea de constitución. Una constitución es básicamente un documento que define cómo debe funcionar un sistema político, establece normas, limita el poder, define derechos. Si lo piensas bien, la Torá cumple una función similar dentro de la comunidad judía. Define leyes, establece normas de justicia, limita el poder de los gobernantes, regula la vida social. Por supuesto, existen diferencias enormes entre un texto religioso antiguo y una constitución moderna. Pero la idea fundamental de que una sociedad puede organizarse alrededor de un texto normativo es sorprendentemente similar. Y esta idea influyó profundamente en algunos de los movimientos políticos más importantes de la historia. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero argumentaba que la autoridad religiosa debía basarse directamente en las Escrituras, no en la jerarquía de la Iglesia. Esto significaba que cada creyente podía acceder directamente al texto sagrado, y esa idea tenía implicaciones políticas, porque debilitaba las estructuras tradicionales de autoridad. Más tarde, cuando los puritanos emigraron a América del Norte en el siglo XVII, muchos de ellos interpretaban su viaje en términos bíblicos. Se veían a sí mismos como un nuevo Israel, escapando de la opresión, buscando una tierra prometida, construyendo una comunidad basada en un pacto. Esa narrativa influyó profundamente en la cultura política de las colonias americanas. Y algunos historiadores argumentan que parte de la tradición constitucional estadounidense se desarrolló dentro de ese marco cultural. La idea de un pueblo que se gobierna a sí mismo bajo una ley superior, pero incluso más allá de la política formal, el impacto cultural de estas ideas fue enorme. La Torá también contribuyó a la formación de una cultura donde el aprendizaje y la discusión eran fundamentales. El estudio del texto, el debate interpretativo, la transmisión del conocimiento. Estas prácticas crearon una tradición intelectual que valoraba profundamente la educación. Y esto tuvo consecuencias importantes, porque las sociedades que valoran la educación tienden a desarrollar instituciones más complejas. Universidades, bibliotecas, centros de estudio, sistemas legales elaborados. La tradición de estudio que surgió alrededor de los textos religiosos terminó influyendo también en el desarrollo del pensamiento académico. Ahora bien, hasta este punto hemos hablado principalmente del éxito de este sistema, pero también existen límites, porque todo sistema basado en textos enfrenta un desafío inevitable: la interpretación. Los textos no cambian, pero el mundo sí cambia, las sociedades evolucionan. La tecnología avanza. Las circunstancias históricas cambian, y eso obliga a las comunidades a reinterpretar constantemente sus tradiciones. Esto ha generado debates durante siglos dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, dentro del islam. Cada una de estas tradiciones ha tenido que enfrentar la misma pregunta: ¿cómo mantener la fidelidad al texto original mientras se responde a nuevas realidades? Algunas comunidades optan por interpretaciones más flexibles, otras por interpretaciones más estrictas. Este debate continúa hasta el día de hoy, pero independientemente de cómo se resuelva en cada contexto, hay algo que permanece claro: el poder de las ideas. Porque la Torá demuestra algo fundamental sobre la historia humana. Las civilizaciones no se sostienen únicamente con ejércitos, ni con riqueza, ni con territorio. Se sostienen con historias compartidas, con normas comunes, con marcos de significado que permiten a las personas verse como parte de algo mayor que ellas mismas. Y eso es exactamente lo que hace un texto fundacional. Define quiénes somos, de dónde venimos, qué valores defendemos y hacia dónde creemos que debemos ir. Cuando un texto logra hacer eso de manera efectiva, puede mantener unida a una comunidad durante siglos, incluso durante milenios. La Torá es uno de los ejemplos más extraordinarios de este fenómeno. Un conjunto de textos antiguos que ayudó a construir una identidad colectiva increíblemente duradera, una identidad que sobrevivió a imperios, a guerras, a exilios, a migraciones, y que todavía sigue influyendo en el mundo actual.
Esto no significa que todas las personas estén de acuerdo sobre su interpretación, ni sobre su origen, ni sobre su significado. Pero sí significa que su impacto histórico es innegable, porque cuando analizamos la historia política de la humanidad, descubrimos algo fascinante. Muchas de las ideas que estructuran nuestras sociedades modernas no surgieron de la nada. Se desarrollaron lentamente a lo largo de siglos, a través de tradiciones intelectuales que comenzaron en contextos muy distintos a los nuestros. Y una de esas tradiciones comenzó hace miles de años con un grupo de escribas, sacerdotes y pensadores que intentaban responder una pregunta extremadamente difícil: ¿cómo mantener viva a una comunidad cuando todo lo demás ha sido destruido? Su respuesta fue un libro que contenía leyes, historias, normas, debates, interpretaciones. Un libro que podía copiarse, enseñarse, memorizarse, transmitirse de generación en generación. Un libro que podía sobrevivir incluso cuando las ciudades caían y los imperios desaparecían. Ese libro ayudó a construir una de las comunidades más duraderas de la historia. Y al hacerlo, también ayudó a moldear muchas de las ideas políticas que todavía organizan el mundo en el que vivimos. Quizás por eso estudiar estos textos antiguos no es simplemente una cuestión de historia. Es también una forma de entender cómo funcionan las sociedades, cómo se construyen las identidades colectivas y cómo las ideas pueden ser tan poderosas como cualquier ejército. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué opinas sobre esta idea. ¿Crees que los textos pueden realmente moldear civilizaciones durante miles de años? ¿O piensas que el poder político siempre termina dependiendo de la fuerza y la economía? Me interesa mucho leer tu opinión. Y si te gustan este tipo de análisis históricos y geopolíticos, suscríbete al canal, porque en los próximos vídeos vamos a explorar otras ideas antiguas que todavía siguen influyendo en el mundo moderno, a veces más de lo que imaginamos.